Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 20. Hoy vamos a hablar de Cristo. Mi tema favorito. Vamos a hablar de Cristo, de la figura de Cristo. Dice la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Oramos al Señor. Amado Dios Padre Celestial, Dios grande y todopoderoso, te doy gracias, Dios eterno, por la oportunidad que tú me concedes de poder exponer tu palabra. Tu palabra no torna atrás vacía, tu palabra siempre resulta un efecto. Señor, voy a predicar la misma sabiendo, entendiendo, teniendo la convicción y la seguridad que algo tú has de hacer en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse? En la escuela bíblica, si usted se ha podido fijar, yo sé que sí, llevamos unos domingos hablando de la figura de Cristo. Y los dos próximos domingos que restan, también vamos a seguir hablando de la figura de Cristo. Así que el mensaje de esta tarde, de esta mañana todavía, va en esa dirección. El título del mismo es Cristo, el Rey Supremo. Cristo, el Rey Supremo. Vamos a hablar de Cristo. Mire, como yo decía hace unos minutos atrás, yo puedo decir muy fácil, el domingo que viene voy a salir de viaje, me voy de madrugada, etcétera, bla, bla. A las 2 de la mañana sale el avión. A las 2 de la mañana, qué cosa. Lo que pasa es que el vuelo que aparecía era a las 8:30, había uno, pero yo tengo la graduación y me tengo que dar el lapso de que culmine, así que no voy a coger ese vuelo. El próximo era a las 2 de la mañana. Pues a las 2 de la mañana me voy con el favor de Dios. Entonces, la preocupación mía no es montarme en el avión, porque a mí los aviones no me asustan. La preocupación es que a esta edad es que yo voy a viajar solo por primera vez. Qué problema, ¿verdad? La verdad. A esta edad es que yo voy a viajar solo por primera vez. Mi hermano, me tiene que preocupar. Me tiene que preocupar porque yo siempre ando perdido en la tierra, imagínense en el cielo. Chacho, se preocupa cualquiera. Usted, mire, yo no sé, yo estoy orando a Dios. Usted se imagine, o sea, claro, mi familia, con favor de Dios, ya estará allá. Y la cuestión del caso es bajarse del avión y llamar a mi esposa, ¿verdad? Y coger un taxi, caer donde ellos estén, y llegar allí. Usted se imagina que yo me baje del avión y mi esposa me dice, me diga, ¿dónde estás? Y yo, no sé. Veo un letrero que dice, bienvenidos a la muralla china. Conociéndome puede pasar. Mire, el viernes, bueno, es una cosa increíble. El viernes pasado teníamos la noche de logro del Colegio Bíblico Misionero, era en Humacao. Y yo le digo al presidente de la clase de graduanda, envíame la localización. Envíe en español el pin locator, que sé que yo no sé. Y él me lo envía y yo iba directo. Bueno, ya en la última salida la seguí. Qué malo es. Y nada, llegué a tiempo, pero retrasado algunos minutos. El punto es el siguiente. Mire, yo soy una persona, usted me conoce, posiblemente en la tierra yo me he perdido muchas veces, de las que falten. Pero en mi camino al cielo yo estoy bien claro.
Y usted también. Usted y yo nos podemos perder en la tierra, pero el que ha aceptado a Cristo sabe que en su camino al cielo está muy claro. Está muy claro. Y en ese camino no estamos perdidos. Vamos a hablar precisamente de ese camino. Vuelvo y repito, vamos a hablar de Cristo. Colosenses capítulo 1 es un fragmento muy importante de la Escritura. ¿Por qué? Porque este fragmento que acabamos de leer habla de la personalidad más prominente en el universo, que es el Dios de los cielos, revelado como el Hijo. Esta verdad es la fuerza impulsora del mismo cristianismo. Es la esencia misma de todo lo que creemos y es el fundamento de nuestra fe. Es nuestro campo de batalla con todas las demás religiones que quieren quitar del cristianismo su elemento vital. Y ese es el tema de la deidad de Cristo, de Jesucristo nuestro Señor. Alguien llamó una vez a la Biblia como el libro de Jesús, que la Biblia es el libro de Jesús. Y eso es una completa verdad. La Biblia, hermano, de Génesis a Apocalipsis, la Biblia es el libro de Cristo. La Biblia es el libro de Jesús. Si usted entiende la Biblia, entiende que es el libro de Cristo. En el Antiguo Testamento, ¿por qué decimos que la Biblia de Génesis a Apocalipsis es el libro de Cristo? En el Antiguo Testamento, usted va a encontrar la preparación para la venida del Mesías. En los Evangelios se encuentra la presentación de Cristo, ¿verdad? Como Él ya ha venido a la tierra. En el libro de los Hechos está el anuncio, es proclamado el mensaje de la salvación en Cristo. En las epístolas paulinas estudiamos la personificación, es decir, para mí la vida es Cristo, o en otras palabras, como Cristo, que ha muerto y resucitado entre los muertos, vuelve a vivir en medio de su pueblo. Y por último, usted va al libro de Apocalipsis, y en ese libro vemos el reinado del Rey, el Cordero en su trono. Así que en todo el sentido de la palabra, usted y yo podemos decir que la Biblia de Génesis a Apocalipsis es el libro de Cristo, porque revela a Cristo en cada uno de sus libros. Usted puede comenzar en cualquier punto de la Escritura y enseñar a Jesús. Vuelvo y repito, usted puede comenzar en cualquier punto de la Escritura y enseñar a Jesús. Pero de todas las aclaraciones de la Biblia acerca de Dios hecho hombre, ninguna es más importante que la que encontramos en Colosenses 1:15, porque aquí tenemos la identificación del Hijo como Dios de una manera muy clara. De hecho, esa escritura que acabamos de leer, Colosenses 1:15 al 20, nos presenta a Cristo en relación con estas 5 cosas. Vuelvo y repito, Colosenses 1:15 al 20, lo que acabamos de leer, nos presenta a Cristo en estas 5 revelaciones. Lo vemos en relación con Dios, en relación con el universo, en relación con el mundo invisible, en relación con la iglesia y en relación con cualquier otra cosa que pueda no haber sido incluida. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Si a usted le preguntan, ¿quién es Cristo? Pues usted puede contestar, bueno, Cristo es la imagen del Dios invisible, Cristo es el primogénito de toda creación. Ahora bien, ¿qué nos enseña la Escritura a través de esa expresión? El Antiguo Testamento nos dice que Dios es invisible. Eso también lo encontramos en 1 de Timoteo. Dios, obviamente, por definición propia, si Dios es invisible, Él no puede ser visto. Dios es espíritu, Dios es invisible, pero Dios, siendo invisible, se hizo visible al ser humano a través de la figura de Cristo. La Biblia también dice que Dios es eterno. Dios es Dios y seguirá siendo Dios desde antes de que existiera el tiempo y hasta después que se acabe el tiempo. Es por esto que la Escritura nos enseña que al hablar de Dios, usted y yo no podemos decir nunca que Dios fue. Siempre tenemos que decir que Dios es eterno. Y dice la palabra que como Dios es eterno, todo lo que Él provoca es eterno. Me explico.
Como Dios es eterno, su gobierno es eterno, sus juicios son eternos, su nombre es eterno, su pacto es eterno, sus dominios son eternos, su reino es eterno y el peso de su gloria es eterno, sus propósitos son eternos, su amor es eterno y el evangelio que usted y yo predicamos y vivimos es un evangelio eterno. Adicional a todo esto, la Biblia dice que esta característica divina, este atributo, es también aplicable a la figura de Cristo, porque Él es Dios y Cristo también es eterno. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pues como Jesucristo es la imagen visible de Dios, Jesucristo también es eterno. Así que la Biblia establece la preexistencia de Cristo. Es cierto que Jesús, el Hijo de Dios, nace como niño, pero desde la eternidad fue dado como hijo. Dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el apóstol Juan decide describir la llegada de Jesús a la tierra como si fuera un ambiente de choques, de una colisión. Lo describe como el momento en que Dios choca y se funde con la humanidad nuestra. En otras palabras, la divinidad, Dios, se hizo carne. Como dije en una ocasión anterior, en un mensaje anterior, de alguna manera algo sobrenatural ocurrió y consiguió que la palabra que sale de la boca de Dios fuera formada como un bebé en el vientre de una jovencita llamada María. Jesús es la palabra visible de Dios. Jesús es la imagen del Dios invisible. Así que Jesús no dejó de ser Dios al nacer. Es totalmente Dios, totalmente hombre, cuando estaba en la tierra. Y no solo esto, sino que decidió habitar entre nosotros. ¡Aleluya! Así que la imagen principal de Juan, al describir este suceso, es mostrarnos a Jesús como uno que decidió residir con nosotros, como lo hacía la gloria de Dios en medio del tabernáculo en el desierto. Como hemos dicho en otras ocasiones, el tabernáculo, ¿verdad? Cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto y tenía el tabernáculo era el lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. Allí Dios les hablaba, allí ofrecían sacrificios de expiación. Asimismo, el Hijo de Dios decidió habitar entre nosotros, revelando una gloria única, la gloria que Él solo puede revelar, porque es la gloria del unigénito del Padre. En la clase del domingo pasado hablábamos de la figura de Cristo como hijo. Nuestro hermano José Rodríguez trajo una exposición muy bíblica sobre el asunto. Jesús, hermano, y esto yo lo he dicho en muchas otras ocasiones, la palabra primogénito se trae de monogenes, y mire, y lo que son las cosas es, la palabra monogenes significa monogenético. O sea, lo que la Biblia dice es, en otras palabras, que Jesús, ¿verdad? O trayéndolo a una definición actual, Jesús es el único que posee el ADN de Dios. Yo tengo 2 hijos y ningún ser humano en el mundo tiene mi ADN más que a mis hijos. O sea, entonces Jesús es el único que tiene el ADN de Dios, su misma esencia, su misma eternidad, su misma sabiduría, poder sin comienzo ni fin. Cada cualidad que atribuyamos a Dios la podemos atribuir a Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la copia exacta, perfecta de Dios. Él es Dios. Ahora bien, Él es Dios y como Cristo fue revelado al mundo. Dice la Escritura
que Él también fue el primogénito. El término que se escribe significa, ¿verdad? Cuando habla de primogénito, se refiere a la posición, se refiere al rango, al derecho de autoridad, a su primacía. El primogénito es quien tiene los derechos de la herencia. Así que la Biblia dice que Cristo es el honrado, el privilegiado, perdón, el prestigioso. Cristo es el heredero del Padre. Ahora bien, Hebreos 1:2 dice lo siguiente. Dice que Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. La herencia es para Cristo. ¿Pero qué significa esto? Si usted se dirige a Apocalipsis 5, usted va a encontrarlo y lee ese capítulo, usted va a encontrar lo siguiente. Se va a dar cuenta que ese capítulo dice que Dios está en el trono y tiene un rollo en su mano. El título de propiedad de la tierra está sellado con 7 sellos. El apóstol Juan dice, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? En otras palabras, ¿quién es el amo de la tierra? ¿Quién es el heredero para dominar el mundo? ¿Quién tiene el derecho a controlar la tierra? Dice la Escritura, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Pero continúa el apóstol Juan escribiendo y dice, y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno. En otras palabras, ¿dónde está el primogénito? ¿Dónde está el heredero de todas las cosas? Y uno de los ancianos, escribe el apóstol, me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y aquí entonces encontramos a Cristo tomando el título de propiedad de la tierra como el primogénito. ¿Por qué? Porque Jesús, termina la Escritura, reinando como lo que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el heredero de todas las cosas. Solo Él puede reclamar lo que le pertenece al Padre. Y la mejor noticia es que la Biblia dice que usted y yo somos coherederos con Cristo. Dice la Escritura, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos, ahora bien, Jesús es el heredero de todas las cosas. Usted y yo somos coherederos con Cristo. O sea, heredaremos lo mismo que hereda Él. Pero hay algo de por medio. Hay una estipulación, dice, si es que padecemos con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si usted no padece por la causa de Cristo, no reclame la herencia. Dios ha designado a su Hijo, el primogénito, heredero de todas las cosas, y cada hijo adoptado recibirá por la gracia divina la herencia completa que Cristo recibe por derecho propio. Pero solo seremos partícipes de todo esto, dice la Escritura, si es que padecemos con Él. Así que vale la pena servir a Cristo. Vale la pena servir a Cristo, hermano. Vale la pena servir a Cristo. Vale la pena el esfuerzo. Nuestras lágrimas en esta tierra tendrán su recompensa. ¿Por qué? Usted y yo servimos a un Cristo que es Rey de Reyes, Señor de Señores y Supremo sobre todas las cosas. De Cristo heredamos todo. Así que tómele la palabra a Dios. Tómele la palabra a Dios. Si tu corazón le pertenece a Cristo, escuche bien, si tu corazón le pertenece a Cristo,
La presencia de Dios está incrustada en ti. Así que no midas tu vida según tu capacidad. Mide tu vida según el poder supremo de Cristo que vive en ti. ¿Qué significa esto? Que si usted no puede perdonar, con Cristo sí puede. Si no puede romper con un mal hábito, con Cristo sí puede. Si no ha podido levantarse, con Cristo sí puedes. En Cristo tienes acceso a todas las bendiciones del cielo y en Cristo encontrarás las fuerzas que necesitas para hacer aquello que hoy no puedes hacer. Ese es el Cristo que usted y yo le servimos. Dije que hoy venía a hablar de Cristo. Satanás no quiere que la gente sepa que Cristo es la imagen de Dios. Él no quiere que usted sepa esa verdad. No quiere que sepan que Jesucristo es el único que tiene derecho a gobernar el mundo. Pero la palabra nos revela que Él es la imagen y Él es el primogénito. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ese texto, ese versículo, nos presenta la relación entre Cristo y la creación. ¿Sabe por qué? Porque Él lo creó todo, como acabamos de leer. Yo no soy científico, pero por lo menos leo algo. No tengo problema con la lectura. Y he leído lo suficiente para saber que este mundo, entender el mundo es una cosa complicada. De las clases que en la universidad que más trabajo me daba a mí fue esa clase de física. Entender el mundo como tal es una cosa complicada, por lo menos para la gente como yo. Pero el estudiar estas cosas, simple y sencillamente, nos motiva a entender que el que creó todas las cosas debe tener un poder supremo. El que creó todas las cosas, hermano, debe tener un poder supremo. Por ejemplo, yo le transmitía a ustedes una vez hace mucho tiempo, si usted pudiera encontrar un vehículo que lo transportara a la velocidad de 200 kilómetros por hora y usted viajara a 200 kilómetros por hora por 24 horas consecutivas al día, por 365 días sin parar, usted llegaría al sol en 70 años. ¿Qué cerquita lo tenemos? Con un vehículo a 200 kilómetros por hora, por 24 horas consecutivas sin parar, 365 días al año, y va a llegar al sol en 70 años. Lo tenemos al ladito. La estrella más brillante de nuestro sistema solar se encuentra a unos 15 millones de años de distancia. Al ladito, por eso usted la puede ver desde su casa. Si usted consiguiera una nave más rápida, una nave que tenga una velocidad de 900 kilómetros por hora, en 16 días y medio, usted va a llegar a la luna. En 17 años, usted pasará al sol. Y en 690 años, usted puede desayunar en Plutón. 690 años, a 900 kilómetros por hora, ¿sabe? Después de 7 siglos, o sea, lo que implica es que después de 7 siglos a esa velocidad, usted ni siquiera habrá recorrido nuestro sistema solar y mucho menos llegar a otra galaxia, si existiera. Ahora, mire dentro de usted. Hablamos del universo. Y esas son las cosas que el Dios Supremo que usted y yo servimos, las hizo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que a través de Cristo se hicieron todas las cosas. A través de Cristo se hicieron todas las cosas. Y este panorama del universo inmenso lo hizo Cristo. Pero ahora mírese dentro de usted. ¿Cómo usted distingue entre el bien y el mal? Usted debe considerar su propio código ético. Aún desde la niñez, usted sabía que era malo lastimar a las personas y era bueno ayudarlas. ¿Quién se lo dijo a usted? Usted no es el único que tiene principios. Las virtudes comunes nos relacionan a todos.
Todas las culturas reprochan el egoísmo y todas las culturas celebran la valentía. Todas las culturas castigan la deshonestidad y recompensan la nobleza. Inclusive, hasta los propios caníbales tienen un mínimo sentido de justicia, porque los caníbales se comen a las personas, pero no se comen a sus hijos. Qué cosa, ¿verdad? ¿Qué significa todo esto? Que existe un criterio universal, un código común que conecta a todas las personas. Nosotros podemos violar o ignorar ese código, pero no podemos negarlo. Incluso aquellos que nunca han oído el nombre de Dios sienten su ley por dentro. Romanos 2:15 dice, pues muestran por su conducta que llevan la ley escrita en el corazón. Su propia conciencia lo comprueba y sus propios pensamientos los acusarán o los defenderán. Aunque no crean en Dios, hay un código que tienen adentro que Dios les puso. Así que cuando los ateos condenan la injusticia, hasta ellos pueden dar gracias a Dios porque entienden lo que es la injusticia. Pueden discernirla, aunque sea a su manera. La conciencia es la huella digital de Dios. El universo a nuestro alrededor y el código moral dentro de nosotros constituyen evidencia de que hay un piloto en la cabina, un creador que todo lo controla y que con su poder, como dice la Escritura, sustenta todas las cosas. Colosenses 1:17 dice, Cristo existe antes que todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Esa es de la versión Dios habla hoy. Vuelvo y repito. Cristo existe antes que todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. ¿Qué clase de argumento? ¿Sabe por qué? Significa que todo el universo que ni entendemos, Dios lo mantiene en orden. Cristo lo mantiene en orden día tras día, día tras día, día tras día. Si la tierra rotara más lentamente, nos congelaríamos o nos quemaríamos, según fuera el caso. Por lo que tiene que girar a la misma velocidad constantemente. La inclinación de nuestro planeta nos permite tener 4 estaciones y a su vez permite que la Tierra no se congele. Si la Luna no se quedara a la distancia exacta en que está, las mareas del océano nos inundarían. ¿Y quién mantiene todo eso en orden? Pues la Biblia dice que Jesucristo es el que mantiene todo eso en orden. El Hijo de Dios. Mi pregunta entonces es la siguiente. Si Jesús mantiene el orden en todo lo que Él creó para el buen funcionamiento del universo y todo lo que en Él existe, ¿qué te hace pensar que en tu vida hay áreas que Cristo no puede ordenar? Cristo ordena todas las cosas. Si Cristo ordena el universo, puede ordenar tu vida y tu casa. Salmo 37, 23, 24 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Cristo puede ordenar todo lo que el enemigo ha desordenado. Lo que el Padre hace, lo hace el Hijo. Cristo ordena tus pensamientos, Cristo ordena tus emociones, Cristo ordena tus prioridades, Cristo ordena tu vida de modo que tú le puedas agradar a Él. Versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Lo que estamos desglosando el pasaje. El versículo 18 dice, y Él es la cabeza que es la iglesia. Mire. La iglesia de Cristo, usted y yo, es un organismo vivo. Estamos inseparablemente unidos por Cristo y Él vive dentro de nosotros. Como iglesia somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Él es quien nos guía y quien nos dirige. Cristo es la fuerza dominante. De hecho, usted sabe, y esto también lo aprendí leyendo, ¿sabe? Usted sabe que en la base del cráneo, acá, se encuentra la glándula
pituitaria. Lo dije bien, aquí los que saben de medicina. La glándula pituitaria, entre otras cosas, esa glándula pituitaria es la que controla la hormona del crecimiento. Mi glándula controló demasiado. Le subieron el volumen. Yo no sé, voy a hacerme así a ver si reacciona. A ver si tengo oportunidad, ¿sabes? Qué cosa, ¿verdad? La glándula pituitaria es la glándula que, entre otras cosas, controla la hormona del crecimiento. Y esto es interesante que usted lo sepa. ¿Sabe por qué? A lo que voy a lo siguiente. Si la glándula pituitaria está en la base del cráneo, de la cabeza, y es la que controla el crecimiento del cuerpo, lo que significa eso es que uno crece en respuesta a su cabeza. Nada más. Uno crece en respuesta a su cabeza. Usted se mueve, funciona y es guiado por el cerebro, por la cabeza. Hay trasplantes de muchas cosas. Trasplante de pulmón, trasplante de corazón, pero no hay trasplante de cerebro. No existe. La ciencia no ha podido inventar un trasplante de cerebro. Así de importante es su cabeza y la mía. Y la Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Uno crece en respuesta a su cabeza. Cristo es el que causa el crecimiento en la iglesia. Primera de Corintios 3:7 dice que el crecimiento lo da Dios. Cristo gobierna la iglesia. ¿Y qué hizo por ella? Efesios 5:25. Así como Cristo amó la iglesia y dio su vida por ella. Así que Cristo, el Supremo, abandonó todo para llevar a cabo un sacrificio cargado de eternidad. Cristo es la cabeza que controla el cuerpo llamado iglesia. Así que la iglesia no puede subsistir si saca de panorama a Cristo. Filipenses 2:6-8 dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esta imagen de Dios en el ser humano se dañó, usted lo sabe, luego de la caída del ser humano en el huerto. Así que esa imagen necesitaba ser restaurada. Es por esto que Jesús tuvo que morir por nosotros en la cruz, porque solo el sacrificio de Cristo podía restaurar la imagen de Dios en el ser humano. La cruz es la intersección. La cruz fue el lugar donde Dios perdonó al ser humano sin rebajar sus estándares. Y lo hizo poniendo todos nuestros pecados sobre la figura de Cristo y castigándolos allí. Todo esto es la esencia misma del Evangelio. Así que ser cristiano, ser iglesia, significa ser una persona perdonada y reconciliada con Dios. Y la verdadera reconciliación con Dios se alcanza solamente mediante la obra de Cristo. Así que Cristo, como cabeza de la iglesia, nos ha encomendado a anunciar el mensaje de la reconciliación. Escuche bien, si hay alguna persona en este lugar que no ha entregado su vida a Cristo, déjeme decirle, es necesario que hoy tú restablezcas tu amistad con Dios. Es necesario que hoy Dios te está llamando. Es necesario que hoy tú restablezcas tu relación con Dios. La preeminencia de Cristo, último punto y termino. Versículo 18. Para que en todo tenga la preeminencia. Cuando hablamos de preeminencia, hablamos de mérito especial, de privilegio, de preferencia, de ventaja. ¿Qué le dio la preeminencia a Cristo? El haber resucitado de entre los muertos. Debido a que Él murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, entonces el Padre le exalta hasta lo sumo. Es lógico
creo yo, que aquel que es el primero en rango en el universo, aquel que es el punto de referencia para la historia, aquel que es el agente, la meta, el sostenedor, el gobernador en el ámbito de la creación, la cabeza de la iglesia, que es el principio, la fuente, el jefe, el primogénito, el primero de todos los resucitados, es lógico que Él tenga, solamente Él tenga, el título de preeminente sobre todas las cosas. Porque Cristo es el primero, el destacado, el insigne, el altísimo, el excelso. Todo eso es Cristo. Le dije que venía a hablar hoy de Cristo. Filipenses 2, 9 al 11 dice lo siguiente. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús, doblen todos las rodillas, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan, todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Nuestro Dios entonces decidió salvar la humanidad a través de la encarnación de su palabra viva, que es Cristo. A esta encarnación decidió ponerle un nombre y le puso Jesús. Jesús, usted sabe que significa Jehová salva. A diferencia de la inmensa mayoría de los nombres que existen y que han existido sobre la faz de la tierra, el nombre de Jesús posee poder, un poder que ningún otro nombre ha poseído y un poder que ningún otro nombre podrá poseer. La Biblia dice en Hechos 4:12 que en ningún otro nombre hay salvación, y ante ese nombre, solamente ante ese nombre, se doblará toda rodilla. Es que el nombre de Jesús, además de cargar poder, carga la majestad y carga todo lo maravilloso que es Dios. Su nacimiento fue maravilloso, su vida fue maravillosa, sus enseñanzas son maravillosas, sus milagros son maravillosos, su transfiguración fue maravillosa, su muerte fue maravillosa, su resurrección fue maravillosa, su ascensión fue maravillosa. Por esto y mucho más es correcto señalar que el nombre de Cristo es maravilloso. Por eso es que Isaías vio eso 8 siglos antes. Y dice, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Todo el crecimiento está en Cristo y toda la perfección está en Cristo. Cristo es todo lo que tienes, y escuche bien, Cristo es todo lo que necesitas. Cristo es todo lo que tienes y Cristo es todo lo que necesitas. El mejor regalo del Evangelio no es el perdón de pecados. El mejor regalo del Evangelio no es la justicia imputada de Cristo. El mejor regalo del Evangelio no es la vida eterna. El mejor regalo del Evangelio es ver, conocer, creer y saborear la supremacía de Jesús, porque en ella es que encontramos todo lo demás. Puestos de pie.